cerebro ante una injuria neuronal aguda. En cambio, la epilepsia, que decíamos no es lo mismo, es un trastorno cerebral crónico caracterizado por una predisposición duradera, ¿sí?, a generar crisis epilépticas y también por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Esta es la última definición que estableció la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, en el año 2005. Pero esta es la definición académica, ¿sí? Pero en la práctica, ¿qué necesitamos para hacer el diagnóstico de epilepsia? O, dicho de otra manera, ¿cuándo decimos que una persona tiene epilepsia? Y para esto también la ILAE fijó posición y en el año 2014 estableció la definición práctica de epilepsia, que bueno, ahí está muy chiquitita, pero acá se las detallo, y decimos que una persona tiene epilepsia cuando cumple alguna de estas tres cosas. Una de ellas es cuando encontramos una persona que tiene, o que haya tenido, por lo menos 2 crisis no provocadas, separadas por más de 24 horas. Me detengo en esta palabra no provocadas, es decir, lo que decíamos recién, cuando una persona tiene una crisis, una o varias crisis sintomáticas agudas, eso no es epilepsia, por más que sean 1, 2 o 10 crisis. Ejemplo, paciente que está cursando la etapa aguda de un traumatismo de cráneo grave o está cursando una encefalitis. Puede tener convulsiones, la cantidad que quiera, pero esto no cumple con la definición de epilepsia porque son crisis provocadas por una injuria neuronal aguda, ¿ok? En cambio, para decir que hay epilepsia, tienen que ser crisis no provocadas, ¿sí? Y separadas por más de 24 horas. O sea, 2 crisis o más que ocurran en un periodo de 24 horas es considerada una crisis única a los fines de la definición. Esta es la situación más clásica. Después hay otra que es, también podemos hacer diagnóstico cuando hay una sola crisis, no 2. O sea, con una ya podemos hacer diagnóstico. Pero si hay una sola crisis, tenemos que tener la probabilidad de futuras crisis similar al riesgo de recurrencia general, que es del 60%, después de 2 crisis no provocadas en los próximos 10 años. Esto que parece un trabalengua, se los aclaro, es bastante sencillo. Cuando uno tiene, como el punto número 1, cuando uno tiene 2 crisis separadas en 24 horas, decimos, o sabemos, mejor dicho, que tenemos un riesgo de recurrencia alto. ¿Sí? Por eso es que cuando tenemos 2 crisis separadas en el tiempo, consideramos que es útil o está indicado iniciar un tratamiento porque el riesgo de recurrencia es alto, es mayor al 60%. En cambio, cuando tenemos una sola crisis no provocada, ese riesgo no llega al 60%, excepto que tengamos otro elemento, que ahora vamos a ver cuál es, otros elementos que nos hagan sospechar que ese paciente tiene un riesgo de por lo menos el 60%. ¿Qué son esas otras cosas que nos van a hacer pensar que el paciente tiene ese riesgo alto? Básicamente 2 cosas. Una es un electroencefalograma con una anomalía epileptiforme típica, no cualquier anomalía, sino una típica de epilepsia, o una resonancia donde haya una lesión que nos haga sospechar que es la causa de esas crisis. Entonces, un paciente que tiene una sola crisis, pero que tiene una resonancia con un tumor cerebral, que nosotros pensamos que es el origen de esas crisis, ya es suficiente para hacer el diagnóstico, ¿sí? No es cualquier anomalía, tiene que ser una lesión que nosotros sospechemos que puede originar esas crisis. Por ejemplo, un quiste de la cisura coroidea no va a ser causal de crisis, entonces eso es un hallazgo, ¿sí? Tenemos que conocer cuáles son las lesiones que eventualmente pueden provocar crisis. Y la tercera circunstancia en la cual podemos hacer diagnóstico de epilepsia es que tengamos un síndrome epiléptico típico. Por ejemplo, un chiquitín que tenga una ausencia y le hacemos un electroencefalograma y tiene una descarga punta onda 3 Hz, ya está. O sea, no hace falta más, ya tenemos el diagnóstico de epilepsia. Entonces, estas son las 3 circunstancias que nosotros chequeamos para hacer el diagnóstico.
Después, sabemos que hay muchas crisis epilépticas y de nuevo la ILAE fijó posición en el año 2017. Esta es la última clasificación de crisis y básicamente están divididas en tres grandes grupos. Aquellas donde podemos reconocer un inicio focal, otras donde el inicio sospechamos que es generalizado y aquellas donde tenemos un inicio desconocido. En todos estos grupos tenemos subgrupos. En el caso de las crisis focales, lo siguiente que tenemos que ver es si esta crisis focal tiene trastorno de conciencia o no. ¿Sí? Y después tenemos muchas otras características que nos va a hacer clasificar la crisis. Una es si el componente principal es motor, ¿sí? O puede ser también de inicio o de componente principal no motor. Dentro de las motoras conocemos los automatismos, las crisis tónicas, tónico-clónicas, las hiperkinéticas, las mioclónicas y demás. Dentro de las no motoras destacamos la autonómica, aquella crisis con trastorno o de arresto del comportamiento. Esta, me detengo un minuto, es muy parecida o es la que muchas veces nosotros los neurólogos escuchamos que los médicos en general le llaman ausencia. No es una crisis de ausencia, puede que sea una crisis focal con trastorno de conciencia y con arresto de comportamiento. Básicamente es una persona que de pronto está haciendo alguna cosa, de pronto deja de hacer lo que está haciendo, se queda relativamente inmóvil y ustedes la hablan y no responde, ¿sí? Eso puede ser una crisis focal con trastorno de conciencia y con arresto de comportamiento. Puede ser también cognitiva, por ejemplo, afasia. Puede ser emocional, ejemplo, sensación de miedo, sensorial, etc. Cualquiera de estas crisis de inicio focal, cualquiera puede progresar a esto que ven acá abajo, a una crisis bilateral tónico-clónica, cualquiera. Y después están las crisis generalizadas, que también tenemos motoras, al igual que las focales, y las no motoras, que acá sí, la crisis típica, la crisis generalizada no motora típica es la ausencia. ¿Sí? Acá vamos a ver algunas. Por ejemplo, miren esta. Es una paciente que está despierta, decúbito dorsal, indiferente. Comienza de pronto ustedes que notan ahí, como un aumento de tono en los cuatro miembros, empieza a girar su cabeza, cambia la expresión facial. La técnica la interroga, esto es para chequear conciencia. Ahí hay una postura tónica en todo el cuerpo, en realidad. Hace este signo que nosotros llamamos signo del 4, pero bueno, fundamentalmente hay una postura tónica y al final comienza con estas sacudidas groseramente rítmicas en los cuatro miembros, que es la fase clónica de una crisis generalizada tónico-clónica. Dura normalmente menos de 2 minutos y después el paciente queda en un estado de inconsciencia, no responde durante un periodo variable que puede ser 10 minutos, 15, al cabo de los cuales va recobrando progresivamente la conciencia y en general, luego de media hora, el paciente ya debiera estar plenamente consciente. Hay una fase acá en esta, a ver, fíjense, este tipo, bueno, los que conocemos, digamos, la semiología un poco más finita de las crisis, este tipo de postura de los miembros superiores nos hace saber que estamos en presencia de una crisis que inicia focal. ¿Sí? Esta crisis inicia focal y luego progresa a una generalizada tónico-clónica. Entonces, decimos, yendo a la clasificación, esta es una crisis focal con trastorno de conciencia, con gran componente motor, tónico, y que luego progresa a una bilateral tónico-clónica. ¿Ok? Fíjense esta otra, qué distinta que es. Este gordito no parece desconectarse del medio, ¿cierto? O sea, parece tener su conciencia preservada, él interactúa, continúa haciendo lo que está haciendo, pero tiene estas contracciones también rítmicas, focales, porque es en la hemicara izquierda, en el párpado.
¿Ven? Él puede continuar haciendo lo que viene haciendo. Esto, cuando vemos esto, decimos entonces que estamos ante una crisis focal consciente, sin trastorno de conciencia, clónica, donde el principal componente son estas contracciones clónicas que veíamos en su carita. Fíjense esta otra, también bien distinta a las anteriores. Van a ver que esta chica en realidad tiene varias crisis, muy cortitas, una detrás de la otra. Fíjense qué les parece. ¿Hay componente motor? ¿Sí o no? Sí. Claramente hay un componente motor, ¿cierto? Y si ustedes tuvieran que decir qué tipo de componente motor, ¿qué sería? No sé si están todos silenciados o alguien quiere decir. ¿Es clónico? No, no hay sacudidas rítmicas acá, clónicas. Es más bien un fenómeno tónico, es decir, un aumento del tono muscular que la lleva a adoptar una postura, fíjense, se elevan sus brazos y se mantiene varios segundos en esta posición. Estas son crisis focales, motoras tónicas, ¿sí? Son típicas del lóbulo frontal. O sea, cuando nosotros las vemos, sabemos que es una crisis focal, porque estamos familiarizados con esto, y sabemos que nacen, que son características de este lóbulo. Las clonías focales también. Fíjense en esta otra. Bueno, ¿qué vimos acá? No sabemos cómo estuvo su conciencia, la verdad que no lo sabemos porque no hubo nadie que lo interactuara y que nos cuente cómo estaba. Lo que sí vimos, mucho fenómeno motor, que no tenía la apariencia de contracciones tónicas que generaran una postura sostenida, como era el caso de la chica del slide anterior, sino que por el contrario hubo movimientos violentos, asincrónicos, que nacían, si ustedes se fijan, desde la parte proximal de los miembros, ¿no? O sea, y esto hace que originaran movimientos muy amplios en los 4 miembros. Esta crisis es considerada una crisis motora hiperkinética, ¿sí? Me parece útil que la conozcan porque antes, o quien no está familiarizado con esto, suele considerar a estos pacientes como teniendo crisis psiquiátricas o crisis no epilépticas. Esta otra. También aquí hay un componente motor, pero es muy breve, si se fijan, muy breve. Hay una contracción muscular, pero no es sostenida como para originar una crisis tónica. Tampoco se repite de manera rítmica para decir que es clónica. Son contracciones musculares muy breves, arrítmicas. Y esto es, bueno, aquí cuenta el doc que la está interrogando, que está plenamente consciente, responde, es decir, que su conciencia no está preservada. Estas son las crisis mioclónicas. ¿Sí? Bien, entonces crisis focal consciente mioclónica. Esta también es muy interesante que la vean porque son las crisis más comunes que vemos en los adultos. Fíjense. Vemos una postura anormal en la mano derecha y vemos que con la mano izquierda hace movimientos
automáticos, ¿sí? Como acomodarse la ropa, por ejemplo. El técnico la habla, le da órdenes, ella no responde. Ella está... No puede nominar. La crisis ya ha terminado aquí, pero ella todavía no es capaz de responder. ¿Ven? Continúa los automatismos, continúa sin poder nominar, demora en recobrar la conciencia. Acá claramente la crisis ya terminó, está en un periodo postictal. Bueno, esta es una crisis típica del lóbulo temporal. ¿Sí? Entonces, crisis focal con trastorno de conciencia, con automatismos, que era lo que presentaba con la mano izquierda, esto que se tocaba de forma repetitiva la ropa, y un componente cognitivo. Otra. Es un niño que se le está haciendo un electroencefalograma, lo están haciendo hiperventilar, y de pronto deja de responder. Fíjense que en su cara se nota un cambio en la expresión facial. Y ahí ya responde. Comparada con la anterior, ven que esta crisis es mucho más corta, ¿no? Se dan cuenta que él rápido se recupera y rápido, o sea, hay una inconsciencia, digamos, de instalación súbita, breve, sin tanto componente motor como tenía la señora anterior, y rápido se recupera y vuelve a responder. Esta es una crisis de ausencia. La anterior es una crisis focal con trastorno de conciencia, típica del lóbulo temporal. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todos bien? ¿Alguna duda? Creo que está clarísimo. Muy buenos los videos, Flavia. ¿Sí? ¿Sirven? Bueno, me alegro. Chicos, tenemos 78 unidos, así que... Bueno, esto, cuando hace un rato yo les decía, ¿se acuerdan con cuándo hacer diagnóstico de epilepsia? Esto es una crisis de ausencia con este electro que es típico de la ausencia típica, entonces en este caso no nos hace falta más, ya tenemos el diagnóstico de epilepsia ausencia infantil. Bien, generalizada, no motora, ausencia típica. Bien, también al momento de hacer el diagnóstico nos apoyamos en el electro. Nos encantaría que el electroencefalograma fuera mucho más sensible y más específico de lo que es, pero bueno, es lo que hay. Y la sensibilidad no es altísima. El electro, fundamentalmente los primeros, pueden ser normales en alrededor 45-70% de pacientes epilépticos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos electros normales que no nos demuestran de primera vez una anomalía típica? Le realizamos estudios seriados y de esta manera aumentamos un poco la sensibilidad, de manera tal que con estos electros seriados la posibilidad de en algunos pescar una descarga epileptiforme va aumentando hasta un 80-90%. De cualquier modo, sepan y tengan presente que un electro normal no descarta epilepsia. El diagnóstico de epilepsia es eminentemente clínico, ¿sí? Y bueno, cuando logramos verlo o certificarlo a través del electro, bienvenido sea, pero un electro normal no descarta una epilepsia. Tampoco es específico, ¿sí? Y tengan en cuenta por ahí cuando reciben ustedes de parte de un neurólogo un electro informado que no es normal, digamos, sepan de que existen anomalías que son típicas de epilepsia, que son diagnósticas, y otras anomalías que no.
Entonces, tengan cuidado con eso. Hay anomalías que no son epileptiformes, por ejemplo, una asimetría, un ritmo de brecha posquirúrgico, una lentificación. ¿Está? Entonces, tengan cuidado al interpretar los estudios. Bueno, básicamente esto es lo que hacemos, se lo pongo para contarles. Básicamente lo que hacemos cuando nosotros estamos ante un paciente con epilepsia, tratamos de determinar qué tipo de crisis tiene, tratamos de ver si lo podemos, digamos, meter dentro de una cajita de un síndrome y tratamos de determinar por anamnesis y por otros métodos, la etiología. La etiología, pues, hay 5 grandes grupos. Tenemos las genéticas, que habitualmente comienzan en la niñez o en la adolescencia. Es raro que en la vida adulta, o sea, hasta los 20 años podemos tener un inicio de una crisis, de una epilepsia genética, después ya es más raro. Después tenemos las producidas por alguna lesión estructural, visible o no visible en resonancia, anomalías metabólicas, las autoinmunes, que últimamente, bueno, las hemos conocido más, antes no las diagnosticábamos, las secundarias alguna patología infecciosa y un gran grupo de causa desconocida. Después tenemos que investigar siempre la comorbilidad, medicaciones concomitantes al momento de medicar, elegir una medicación para ver que no haga interacciones y demás. Rápido les quiero contar qué opciones terapéuticas tenemos. Lo primero siempre son los fármacos. A grosso modo les cuento que elegimos primero una medicación, si la elegimos basándonos en el tipo de crisis, en el tipo de epilepsia, en la edad del paciente, si es hombre, si es mujer, si quiere tener hijos, si toma otra medicación, qué interacciones puede tener, etc. Bueno, elegimos una, ¿sí? Y normalmente elegimos una dosis baja o media, y si el paciente no responde o sigue presentando crisis, la subimos hasta llegar a la dosis máxima. Si eso no funciona, retiramos, probamos una segunda monoterapia. Si eso no funciona, podemos probar una tercera o ya empezamos con asociaciones de fármacos anticonvulsivantes. Y bueno, habitualmente tenemos la posibilidad de que un 70%, alrededor de un 70% de pacientes logren controlar sus crisis con un fármaco anticonvulsivante. Pero hay un grupo que es de un 30 a un 40%, que son las que llamamos epilepsias resistentes, que no funcionan con fármacos. Cuando nosotros vemos que un paciente falló al controlar sus crisis con dos fármacos antiepilépticos bien seleccionados, adecuadamente seleccionados, probados a dosis altas, decimos que estamos ante una epilepsia resistente. Cuando esto es así, sepan de que existe la opción quirúrgica. Esto entonces requiere, que lo sepan, requiere de que el paciente sea derivado, idealmente en forma precoz, a un centro de estudio y tratamiento de epilepsias, que acá en Córdoba hacemos, por lo menos los casos más sencillos los hacemos bien, tenemos una experiencia más o menos vasta, así que sí, siempre los estimulamos a que el paciente sea derivado de manera precoz, porque mientras más tiempo pasa el paciente con epilepsia no controlada, más difícil es después poder resolverle el cuadro con una cirugía. Si no es candidato quirúrgico, tenemos otras medidas que actualmente son más paliativas, como pueden ser en los síndromes de resultados variables, no tan buenos como querríamos, pero lo intentamos, digamos. Y después también podemos usar neuroestimuladores. En nuestro país tenemos el estimulador vagal, que es algo así como similar a un marcapaso. Es un aparatito similar, que se hace un bolsillito bajo la piel de la axila, y tiene unos cablecitos que los conectamos con el nervio vago, y eso actúa estimulando, digamos, el sistema nervioso. Después el DBS es un estimulador profundo, similar a los que se usan en el Parkinson, ¿sí? Y el NeuroPace, que es lindísimo, pero no lo tenemos todavía en nuestro país. Esto no me voy a detener en cada una de las drogas, solo para que sepan esto que yo les comentaba hace un rato, que cuando estamos ante un paciente epiléptico, primero tratamos de determinar qué tipo de crisis tiene, si es generalizada, si es focal, y dentro de ellas, qué tipo. Básicamente, ¿por qué?
Porque, por ejemplo, las ausencias funcionan bien con estas tres, etosuximida, valproico y LAMO. No le vamos a dar carbamazepina a una ausencia, por ejemplo. Después, si tenemos crisis focales, tenemos un grupo de medicamentos que podemos dar, pero, digamos, sabemos que hay algunos tipos de crisis que no van a funcionar. Por suerte, tenemos otro grupo, este grupo de fármacos, que son de amplio espectro, entonces muchas veces usamos esos cuando no sabemos o no estamos seguros qué tipo de síndrome tenemos delante. Bueno, llegamos al estatus. Esto parece una maratón. ¿Están bien? ¿Están atentos? ¿Quieren parar? ¿Quieren preguntar algo? Todo bien por ahora. ¿Todo Cambien bien? ahora o callen para siempre. Ahí habló Candia Audicio, hija de la doctora de neuróloga pediatra. ¿La ubica? Ah, mira. Bueno, entonces, ¿qué es el estatus? Por definición, a ver, el estatus es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de una crisis o la iniciación de mecanismos que conducen a crisis anormalmente prolongadas, más allá del T1. Vamos a ver ya enseguida qué es. Es una condición que puede producir consecuencias a largo plazo cuando la crisis se extiende más allá del T2. Y esas consecuencias pueden ser muerte neuronal, injuria, alteración de las redes, dependiendo de varias cosas, entre ellas el tipo y la duración de la crisis. La consecuencia más habitual que vemos como post-estatus es daño cognitivo. O sea, el paciente no queda igual cognitivamente. Bueno, veamos un poquito mejor qué es el T1 y el T2. El T1, veamos acá arriba, es un momento, es un tiempo que se ha establecido a partir del cual es improbable que una crisis se autolimite. Entonces nosotros sabemos que cuando una crisis llega a este T1, es improbable que pare sola, que se autolimite. Y esto entonces va a llevar muy probablemente a una actividad ictal continua, es decir, un riesgo alto de estatus epiléptico. Y el T2 es el tiempo que se ha establecido a partir del cual sospechamos que es muy probable que si la crisis no se termina, vaya a conducir a consecuencias, digamos, irreversibles, como puede ser la disjuria, la muerte neuronal o déficits funcionales. El T1 y el T2 es distinto según si hablamos de una crisis tónico-clónica generalizada, es decir, un estatus epiléptico tónico-clónico generalizado, que si hablamos de una crisis focal con trastorno de la conciencia, ¿sí? Y también es muy distinto si hablamos de una crisis de ausencia. El pronóstico más ominoso, el estatus que nosotros tenemos que ser muy agresivos en el tratamiento y en tratar de terminarlo rápido es este primero, el estatus generalizado tónico-clónico, porque este está absolutamente comprobado que pasado determinado tiempo, digamos, deja secuelas cognitivas. Entonces, para el estatus epiléptico tónico-clónico generalizado, el T1, es decir, el momento a partir del cual es improbable que la crisis termine, es de 5 minutos. Y el T2 es de 30. En el caso de la crisis focales, ¿sí?, con trastorno de conciencia, el T1 es de 10 y el T2 es de 30 a 60 minutos. En el estatus de ausencia el T1 es de 10-15 y el otro es desconocido. ¿Qué significa, digamos, o cuáles son las implicaciones terapéuticas del T1? El T1 lo que nos está diciendo es que es el momento a partir del cual el tratamiento debiera iniciarse. Entonces, en definitiva, si tenemos una crisis generalizada, tónico-clónica, que ya viene durando 5 minutos, significa que ya lo tenemos que empezar a tratar, porque es muy improbable que frene sola, ¿ok? Lo mismo aplica para los otros tipos de crisis. Y el T2 es el momento en el cual el estatus ya tendría que estar absolutamente controlado y terminado. Entonces tenemos que tratar de que nuestro paciente no siga convulsionando más allá de ese tiempo, porque sabemos que no va a ser bueno para él. Identificamos 4 estadios en el estatus convulsivo. Acá vamos a hablar del estatus generalizado tónico-clónico. Tenemos el primer estadio, que son los primeros 5 a 10 minutos, que se llama fase temprana o estatus inminente. El estadio 2
ya pasamos los 10, estamos entre los 10 y los 30 minutos, y es un estatus que ya está establecido y autosostenido, es decir, ya empezó, digamos, la cascada neuronal que hace que el estatus o que las crisis no se corten. El estadio 3 es el refractario, es decir, un estatus que continúa a pesar del tratamiento que le hemos ya hecho en los estadios 1 y 2. Y por último, el estadio 4 es el llamado superrefractario y es aquel que continúa o recidiva luego de 24 horas con anestésicos. ¿Sí? O sea, cuando un paciente está con un estatus refractario, lo colocamos, ustedes saben, en tratamiento anestésico y luego de 12 a 24 horas le sacamos la anestesia para ver cómo evoluciona. Si ese estatus recidiva, decimos que estamos ante un estatus súper refractario. Acá no me voy a detener en esto porque aburre y ustedes lo pueden obtener de cualquier libro, de cualquier paper con un tratamiento, que hable, digamos, de tratamiento de estatus actualizado. Solo recalcarles que el estadio 1, fíjense, estadio 1 lo tratamos con benzodiazepinas. El estadio 2 con medicación anticonvulsivante, como puede ser fenitoína, valproato leve, feno y últimamente la lacosamida. Y el estadio 3 lo tratamos con anestésicos. ¿Sí? Entonces, benzodiazepinas, medicación anticonvulsivante, anestésicos. Eso es el tratamiento según estadios. Esto es lo mismo, con más detalles, está muy bonito, si quieren después se los dejo. Y por último, bueno, si nos toca estar ante un estatus súper refractario, sepamos que estamos ante un caso complejo, que es difícil de salir, el pronóstico no es bueno, y por supuesto, bueno, seguimos con la anestesia general días tras días. Podemos considerar probar con un anestésico diferente a los que hemos usado, como puede ser la ketamina. Y empezamos a hacer mucho esfuerzo en encontrar la causa. O sea, ¿qué es lo que nos está produciendo este estatus que no estamos pudiendo controlar? En el caso que la identifiquemos, tratamos de tratarla, obviamente. Muchas veces, qué sé yo, sabemos que es producido por un sangrado o un cavernoma o un tumor, y muchas veces esos pacientes van a cirugías de urgencia. Si no la identificamos, bueno, tratamos de dar, medicación de soporte, como puede ser magnesio, piridoxina en el caso de los niños, y muchas veces hacemos esteroides o inmunoglobulina o plasmaféresis. ¿Por qué? Porque podemos sospechar que estamos ante una encefalitis autoinmune que no les estamos pudiendo diagnosticar. Entonces, esto lo hacemos muchas veces cuando estamos ante estos cuadros y no sabemos cuál es la causa. Digamos, nos tiramos el lance y hacemos tratamiento inmunomodulador. También, sí, se puede considerar hipotermia, no sé, Analía, esto me dirás vos si en las terapias se hace, no se hace, creo que no es algo tan sencillo de hacer. No. Ok, sí. Simplemente, discúlpame, Flavi, cuando hacen esteroide, inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿ustedes tienen acceso a los anticuerpos? ¿O lo hacen como empírico, digamos? Mira, a ver, nosotros hacemos habitualmente, cuando estamos en estos casos, hacemos la PL, la mandamos habitualmente, pues el Sanatorio Allende, viste que tenemos el panel. Sí. Pero si tenemos una sospecha medianamente alta, fuerte, o si, como te digo, manotazo de ahogado, ya no sabemos qué hacerle, hacemos tratamiento. Es decir, no esperamos a tener un resultado positivo para hacerlo en estos casos. Igual hay un cuadrito que después, bueno, yo no lo puse acá, pero que cuando cumplimos determinados ítems, digamos, es un score que se llama AP score, sí. que cuando tenemos un puntaje de 4 o más, empezamos el tratamiento sin esperar el resultado de los dosajes de anticuerpos. Sí, porque consideramos que las probabilidades son altas. Por ejemplo, tenemos un paciente que, no sé, que tiene convulsiones, con trastornos psiquiátricos, que no duerme de pronto, ¿no? Que empieza con un cuadro tipo psicótico, con algún trastorno del comportamiento raro, no le podemos controlar eso, o alguna lesión en la resonancia que nos haga sospechar que es de naturaleza autoinmune, le hacemos tratamiento sin esperar el resultado. Sí.
Perfecto, Fabi. Sí, sí, sí. Excelente. Bien, bueno, y ahora, no sé, ¿qué hora es? Bueno, tenemos media horita, ¿sí? Sí. Bueno, porque esta es la parte práctica, ¿sí? La parte de casos clínicos. Esto se lo robé a una colega que fue mi instructora docente, que es una capa. Ella es una epileptóloga de primer nivel y está a cargo, ella es la jefa del servicio de epilepsia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y dio esta charlita muy bonita de casos clínicos en un congreso y bueno, se la pedí. Esto es lo que se debe y lo que no se debe hacer en las urgencias neurológicas, en este caso con las convulsiones. Entonces vamos a ver 4 casos clínicos. Vamos con el primero. Este es un varón de 22 años que tiene ya un diagnóstico de una epilepsia focal resistente, de estas que yo les comenté no responden a los fármacos, desde los 16 años, es decir, que lleva varios años de epilepsia. Está tratado con la motrigina, 200 miligramos cada 12, y tiene crisis frecuentes. Él tiene crisis cada 2 o 3 meses de manera habitual. Consulta porque ha presentado una crisis focal con progresión a bilateral tónico-clónica, pero que resuelve, es decir, cesan las clonías en aproximadamente 3 minutos. Cuando llega, o sea, inmediatamente posterior a la crisis, se encontraba todavía somnoliento, confuso, movilizaba espontáneamente los 4 miembros y tenía un lenguaje ininteligible. En guardia se le realiza lorazepam, 4 miligramos endovenoso, deprime el sensorio y se procede a intubación orotraqueal. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cuándo tenemos que utilizar o cuándo es correcto utilizar medicación endovenosa en la sala de emergencia? Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuándo una crisis es una emergencia? Una es cuando tenemos un clúster de crisis. Un clúster de crisis no llega a ser un estatus, ¿sí? Lo definimos como crisis habituales, son las crisis que habitualmente tiene el paciente, pero con una frecuencia mayor a la habitual, sin llegar a cumplir los criterios de estatus. Eso es una emergencia. El estatus, claramente, que sería una crisis bilateral tónico-clónica prolongada, mayor a 5 minutos, o una crisis focal con pérdida de conciencia, mayor a 10. Es lo que vimos anteriormente en la diapuesta que yo les decía, el tiempo 1, el T1, ¿sí? Entonces, 5 minutos para la bilateral, 10 minutos para la focal. Estamos entonces ante un estatus. También, si tenemos crisis repetitivas, cortas, es decir, no que duren más de 5 minutos, sino cortas, pero que entre una y otra, no logre recuperar la conciencia, también esto se define como estatus y es indicación clara de medicación endovenosa. En realidad no hay una definición universalmente aceptada para lo que es el clúster. Algunos dicen que son 2 a 3 crisis en 24 horas o 2 a 4 en 48. De cualquier manera, el sentido común dice que son crisis dentro de un periodo determinado de tiempo, generalmente 24 horas, periodo de 24 horas o 12 en el caso de los chicos, que excede la frecuencia habitual del paciente y es reconocido como distinto. Es decir, un paciente que de pronto tiene normalmente 1 o 2 crisis por mes y de pronto en un día tiene 5. Eso entonces puede ser algo inhabitual para él, algo que normalmente no le sucede. Eso es un clúster y eso requiere de tratamiento endovenoso con drogas endovenosas en la guardia. Sintéticamente, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se recomienda hacer en la emergencia con las crisis? La medicación de primera línea, cuando el paciente ya está en la sala de emergencias del hospital, es, a ver, vamos acá, ven el mouse, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, la medicación de primera línea aceptada, digamos, internacionalmente son 3 benzodiazepinas, o el lorazepam o el diazepam, estas 2 son endovenosas, o el midazolam intramuscular, que esto es muy bueno, está aceptado desde hace no muchos años, y está bueno que lo conozcan para el caso de que, bueno, no tengan acceso a una vía. Si no tienen estas opciones, o sea, si no hay lora, diace o midazolam, podemos usar fenobarbital, endovenoso, podemos usar diazepam rectal o midazolam bucalo-nasal, ¿sí?
en el caso de que no haya lo anterior. Y de segunda línea, ¿se acuerdan que habíamos dicho también el tratamiento de segunda línea son las drogas anticonvulsivantes? La primera son las benzodiazepinas, la segunda son las drogas anticonvulsivantes, como puede ser fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. Perdón, a ver, quería comentarles también. Esto es en el hospital. Ahora, antes de llegar al hospital, si por ahí les toca estar en una, no sé, en una ambulancia, pueden usar, si no tienen vía también, o en la casa del paciente, diazepam rectal. Esto se usa más en los chicos, pero eventualmente se puede usar en adultos si lo necesitan, diazepam rectal, o también el midazolam intramuscular. No olvidarnos de eso, que a mí me parece una herramienta súper útil. Y después, off-label, algo que les decimos a los pacientes, qué sé yo. Supónganse, paciente que vive en el campo, en un pueblito, lejos de un centro de salud y tiene crisis frecuentes, le enseñamos a usar o el midazolam nasal, o el midazolam bucal, o el diazepam bucal. Acá en otros lugares hay diazepam bucal, que es como un preparado así como gelatinoso que se mete y lo hace que se absorbe a través de la mucosa yugal. Nosotros acá no tenemos, entonces lo que hacemos es lo ponemos en la boca, tratando que el paciente no lo trague, a través de una jeringuita o de un gotero, o a través de un aerosol en la nariz. Esperamos que llegue pronto a nuestro país el preparado formal, nasal o bucal, porque la verdad que está súper práctico para muchas personas. Flavi, ¿y Sí. son las ampollitas de midazolam? Sí, sí. Que lo ponen en spray y funciona. En spray. Y mira, yo te digo la verdad, no es algo, claro, como yo trabajo en hospitales donde, digamos, entre comillas, de alta complejidad, donde hay guardia, normalmente no me hace falta usarlas. Ajá. Porque tenemos acceso ya sea al midazolam intramuscular o al lorazepam endovenoso, pero sí, digamos, yo se lo enseño a usar a los pacientes en su casa, más que nada el bucal. Sí. Y sí, por ahí le sirve. Sí, le sirve. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ahí la farmacocinética, cuando no es específico para, ¿no? Claro. Ahí varía. Claro. Así que nada, preferible. Y sí, viste, por eso es que todavía está off-label, pero está ahí. Esperamos que llegue pronto a nuestro país y que ya podamos usarlo. Sí. Bueno, seguimos con este paciente que les comentaba. Entonces, 12 horas después, el paciente se extuba, se recupera y refiere dolor en la región lumbar. Dolor en la región lumbar. Le realizan un electroencefalograma, resonancia de cerebro, laboratorio, que resultan normales, y le dan el alta. 24 horas después, consulta nuevamente por continuar con dolor en la región lumbar. ¿Y qué había pasado? Algo que no es infrecuente de ver en pacientes epilépticos tratados en forma crónica con anticonvulsivantes que son inductores, ¿sí? Enzimáticos, y que promueven la reabsorción ósea, como son la carbamazepina, la fenitoína, el ácido valproico también, si bien no es un inductor, pero bueno, produce descalcificación. Mensaje para los clínicos, hacer densitometría y buscar osteoporosis. Sí, yo eso es algo que estoy cuidando bastante, pero le digo que al principio de mi práctica no, es como que no estaba alerta, y después de que vi un par de pacientes fracturados, así, tal cual esto que les estoy mostrando, digo, bueno, sí, les pido densitometría, les pido la vitamina D, los suplemento con vitamina D, los mando al reumatólogo, hay que tener cuidado. Por suerte ahora tenemos las drogas últimas, las de última generación, los anticonvulsivantes, no producen por lo menos eso es lo que dicen, ¿no? Que no tienen tanto este problema, pero el problema que tienen es que son muy caras, así que bueno, todavía hay muchísimos pacientes que usan forma crónica feni, carba y valproato, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Cuándo tenemos que estar muy alertas? ¿Sí? Cuando tenemos un paciente con una epilepsia refractaria conocida que presenta, por ejemplo, que viene con una semiología de crisis diferente. A mí me pasó una vez, les cuento rápido, vino tarde el paciente, viene al consultorio y me cuenta que hacía 3 meses, un paciente epiléptico, ¿no? Pero que andaba bien, muy bien de sus crisis, pero que de repente, hacía 6 meses,
había aumentado la frecuencia de crisis y bueno, lo trataron en su lugar de origen como un estatus. Pero la verdad que mal, porque el tipo siguió con crisis, siguió mal. Y en una de esas me dice la hija, sí, porque, bueno, tuvo que dejar de trabajar. Y ahí a mí se me pararon las antenas y digo, ¿pero cómo? ¿En qué trabajaba? No, no, dice, porque él era farmacéutico, pero bueno, ya no puede. ¿Cómo que no puede? Después de un estatus está bien que puede quedar algún trastorno cognitivo, pero, viste, me llamó la atención a ese punto. ¿Qué había pasado? Cuando le pongo, a ver, contame cómo eran las crisis habituales de él. Eran tal y tal, suponete, eran focales del lóbulo temporal. Y de pronto lo que había tenido hace 6 meses era absolutamente diferente. Eran crisis, pero eran absolutamente diferentes. Lo que este señor tuvo hace 6 meses era una encefalopatía autoinmune, o sea, otra cosa, y nadie la sospechó. Entonces, cuando un paciente con una epilepsia conocida de pronto tiene semiología de crisis diferentes, hay que alertarse, ¿sí? Bueno, por supuesto también hay que alertarse cuando tiene una crisis prolongada, estatus o clúster, cuando aumenta la frecuencia, aumento de la frecuencia de crisis sin causa evidente, cuando hay un accidente durante la crisis y también siempre tenemos que pensar en crisis no epilépticas. En estos casos, los pacientes merecen ciertamente ser, digamos, estudiados, pero no como el caso que les presenté recién, que este chico que en realidad había tenido una crisis habitual, ¿sí? Y había sido estudiado de nuevo con resonancia, con electro, eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, ese paciente no debiera ni haberse hecho resonancia, ni tampoco haberse tratado con medicación endovenosa en la guardia, porque era una crisis habitual. Bien. ¿Qué no tenemos que hacer en la guardia en estos casos de los pacientes, digamos, con epilepsias conocidas? Una es cambiar de tratamiento en forma apresurada o indiscriminada, no es recomendable. Tampoco hay que realizar carga con fármacos anticonvulsivantes si el paciente no está en estatus o con un clúster. Tampoco hay que solicitar estudios en forma indiscriminada. Y también está mal no tener en cuenta las intercurrencias, como le pasó a este paciente que tuvo una fractura lumbar. Pasamos al caso clínico número 2. Es un varón, también de 33 años, que también tiene una epilepsia focal de causa desconocida y está en tratamiento con carbamazepina, 800 miligramos por día. En el año 2013 había tenido su última crisis focal con progresión a una bilateral tónico-clónica y consulta en el año 2002, no por convulsiones en la guardia, sino por fiebre y odinofagia, y le indican claritromicina. 3 días después, consulta por visión doble, ataxia de la marcha. Le realizan resonancia de cerebro, punción de líquido cefalorraquídeo, que resultaron ser normales, y se deriva a neurología sospechando alguna complicación neurológica. Entonces, hay que tener en cuenta que los antibióticos pueden tener interacciones con las medicaciones anticonvulsivantes, porque hay muchos de ellos son inhibidores de la CYP3A4, que es la principal enzima involucrada, por ejemplo, en el metabolismo de la carbamazepina, que era lo que tomaba este paciente. Entonces, esto puede conducir a toxicidad de la carbamazepina, que es lo que pasó con él. Entre los antibióticos, los macrólidos, la eritromicina y la claritro, son fuertes inhibidores de la CYP. Entonces tenemos que tener cuidado con estos antibióticos en pacientes que toman carbamazepina. Por el contrario, hay otros, como es la citro, la rogitamicina o la espiramicina, que no interactúan y pueden utilizarse con seguridad en los pacientes que reciban esta droga. Después, si bien es conocida que existen crisis, ¿sí? Ya sean crisis sintomáticas agudas o crisis en pacientes previamente epilépticos, esto es realmente muy poco frecuente. Es muy poco frecuente que los antibióticos generen crisis epilépticas. Cuando se dan principalmente cuando usan penicilina endovenosa, cefalosporina de 4ª generación o, por ejemplo, el imipenem. Estas son tres circunstancias en las cuales, bueno, tenemos que abrir un poquito el ojo y tenemos que
podemos sospechar como que es el causante de una crisis. Con los otros antibióticos realmente no lo vemos en la práctica. Todos estos, o sea, las crisis suceden cuando estos antibióticos se dan a dosis altas, generalmente en pacientes que por lo demás tienen alguna comorbilidad, como por ejemplo una insuficiencia renal que afecta el clearance de las drogas, y en pacientes con epilepsia, y en pacientes con epilepsias previas. Esos son los casos en donde el riesgo de crisis se aumenta. Tener también en cuenta que, por ejemplo, el meropenem reduce el nivel de ácido valproico y esto puede generar entonces que el paciente esté más predispuesto a tener una crisis porque le baja el nivel del anticonvulsivante en la sangre. Y por último, muchas veces realmente son, digamos que la relación no es causal, sino casual, y la crisis puede estar desencadenada no por el antibiótico, sino por el mecanismo antiinflamatorio per se de la infección que está teniendo el paciente. Otro caso, vamos al siguiente caso clínico. Esta es un paciente de 61 años con antecedentes de depresión de larga data, tratado con lamotrigina, clonazepam y escitalopram, que desde marzo del 23 reagudizan, o sea, en marzo del 23 reagudizan los síntomas depresivos, pierde mucho peso por anorexia, y 8 días previos a la consulta presenta un insomnio severo. Entonces, reagudización de sus síntomas psiquiátricos, pérdida de peso, insomnio, consulta en sala de emergencias, donde se constata que el paciente estaba desorientado, tenía conductas extrañas como desvestirse delante de la gente, risa inapropiada, un lenguaje sin sentido que fluctuaba, o sea, todos estos síntomas eran fluctuantes. Se le realiza un líquido cefalorraquídeo y una resonancia que son normales. Entonces, es considerado como que se diagnostica una psicosis aguda, se le realiza carga de fenitoína y se decide internación con seguimiento por parte de psiquiatría. Por suerte, el psiquiatra solicita que le realicen un electroencefalograma antes de pasar a la sala, que se realiza 24 horas después de su ingreso. Y en el electro lo que vemos es una lentificación delta difusa, pero vemos que, digamos, que estas ondas lentas tienen sobreagregada una actividad rápida, ¿sí? Esto se llama delta Brush extremo y este hallazgo es patognomónico de la encefalitis por anticuerpos anti-NMDA. Entonces, es fundamental, como les decía, realizar una buena historia clínica, tener en cuenta los antecedentes, la edad de inicio. O sea, es raro que en un paciente de 61 años debute con una psicosis, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta o tenemos que sospechar algo más acá. Nosotros podemos ver manifestaciones psiquiátricas en las encefalitis autoinmunes, siempre las sospechemos, siempre las busquemos. También lo podemos tener luego de un clúster de crisis. O sea, cuando un paciente ha tenido un estatus o un clúster, cuando frenan las crisis podemos ver un cuadro psiquiátrico, sin que sea claramente una encefalitis. O también puede ser un estatus epiléptico no convulsivo, también siempre hay que sospecharlo y solamente a través de un electroencefalograma vamos a poder diagnosticarlo. Recordamos también que existe una mayor incidencia de crisis epilépticas en los pacientes que toman antipsicóticos, pero de nuevo, al igual que los antibióticos, por ahí es más la mala prensa que tiene que lo que sucede en la realidad. Los de segunda generación, especialmente la clozapina y la olanzapina, son los que hemos visto que tienen mayor riesgo. Tratamos de que nuestros pacientes epilépticos no las tomen y tratamos de decirle al psiquiatra que elijan, qué sé yo, por ahí, si tiene que ser de segunda generación, que sean otras, no estas dos, o que elijan algún antipsicótico de primera generación. Bueno, y vamos terminando con algunas recomendaciones sobre algunos sí y algunos no. Entonces, sí, definitivo, hacer carga con medicación anticonvulsivante, rápido, sin perder tiempo, y tampoco con medias dosis. Vemos mucho esto, vemos mucho que por ahí vienen pacientes tratados de manera insuficiente, con 5 ampollitas de fenitoína. No, hay que hacerle la carga completa. ¿Sí? 20 miligramos, kilo de peso, o sea, bien tratados, hay que ser agresivos y rápidos en el caso del estatus.
Pero no usar benzodiazepinas una vez que la crisis ya finalizó y era una crisis autolimitada y habitual para el paciente. Ahí no usar, porque la verdad lo único que vamos a lograr probablemente es aumentar la morbilidad, aumentar el tiempo de internación, aumentar el riesgo de depresión respiratoria, etc. Muchas veces también... Como broncoaspiración, exactamente. Entonces, en esos casos, no, simplemente esperar que el paciente se recupere. Recuerden de que muchas veces hay posictales que pueden prolongarse durante un rato, así que yo les diría, si es una crisis generalizada tónico-clónica, como era el primer paciente, una focal con progresión a bilateral tónico-clónica, espérenlo media hora hasta que se recupere. No tratarlos con benzodiazepinas sin darle esa chance de recuperación espontánea. Tampoco realizar estudios en forma indiscriminada, por protocolo y sin una verdadera justificación, pero sí definitivamente hacerlo cuando sospechamos una intercurrencia o para diagnósticos diferenciales. Bueno, hemos terminado. Por mi parte, solamente decirles muchísimas gracias y estoy acá dispuesta a si tienen alguna duda. Analía, vos... Flavia, excelente no sé la clase, la verdad que muy claro. Si bien todos conocemos y alguna experiencia con pacientes convulsivos hemos tenido, la gran mayoría pasan por terapia, así que y en el internado y en alguna guardia seguramente nos hemos encontrado y bueno, creo que han sido claras las recomendaciones. Así que, bueno, dejo a la audiencia, si tienen alguna pregunta, agradecerte, Flavia, por la generosidad una vez más. Por favor, gracias a vos, gracias a vos. Chicos, ¿alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Candia Audicio es la hija de la doctora Faustinelli. Que sí. ahí agradecen. Con Bueno, sulfas, Flavia, las sulfas, yo he visto en terapia, bueno, en la época de COVID, que se nos infectaban y sobreinfectaban. Sí. Hemos tenido pacientes con Bactrim, con convulsiones en terapia. Ah, ¿no? sí. Sí. O sea, pacientes que no eran epilépticos previos y de pronto hacían convulsiones. Mira. Nos pasó, no me lo voy a olvidar nunca. Claro, lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos si el paciente está teniendo convulsión por el antibiótico o, como dije por ahí, por el mismo cuadro inflamatorio, digamos. Eso, bueno, es imposible que lo sepamos, pero bueno, sí, la asociación existe, está reportada, o sea, bien puede suceder, claramente. Perfecto. Pero está bueno que tengamos en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Y realmente hay un antes y un después de los anticuerpos, ¿no? Ay, sí, sí, realmente, sí. Cuando yo estudiaba medicina, tampoco soy tan vieja, ¿eh? Cuando nosotros estudiamos, no existía esta entidad realmente. No existía. Bueno, ahí, Carlitos Villalba, ¿querés activar tu micrófono, Carlos, o no? Dice, doctora, ¿qué son las crisis jacksonianas? Dice, no sé si está bien escrito. Sí. Las crisis jacksonianas son unas crisis focales, motoras, con clonías, y proyección jacksoniana se le llama a cuando, vamos a decir, entre comillas, cuando la crisis va ascendiendo, es decir, cuando va progresando, empiezan primero por el pie, después empiezan las clonías en la pierna, después en el hemitórax, después en el brazo y finalmente en la cara. Eso se llama crisis jacksoniana. Es un tipo de crisis focal motora clónica. Bien. Más claro imposible. Del primer cuadrito que nos presentaste, ¿no? Claro. Carlos, ¿sos de Tras la Sierra o de dónde sos, Carlos Villalba? Bueno, no debe tener micrófono, Carlito. No debe tener. Bueno, gente, si no hay más preguntas, la dejamos descansar la doctora y nos vamos a descansar todos. Nos vemos Dios mediante el jueves que viene. Y una vez más, Flavia, gracias por tu... No, por favor, gracias a ustedes. Y tus videos, la verdad que fueron muy buenos. Ah, sí. Llegué hace 4 años a dar la clase y cada vez lo vas mejorando
De los casos está muy bueno, muy, muy bueno. Gracias a vos. Gracias a vos y a todos ustedes. Ahí Dale, muchas gracias. Acá los leo. Gracias, espero que les haya servido. Claro que sí. Dale. Flavia, secretaria, nos despedimos también. Chao. Gracias por todo. Chau.